Estamos en comunicación con padres organizados, en este caso Región 11. Lucila, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por llamarnos. ¿Cómo están? Bien, nosotros venimos hablando con ustedes ya hace varias semanas y ustedes estaban en alerta. En principio estaban tranquilos porque entendían que los gobernantes están de acuerdo y estaban haciendo todo para la presencialidad. Pero creo que en las últimas 72 horas esto se puso en discusión de vuelta, Lucila. ¿Ustedes sienten lo mismo? Sí, bueno, básicamente el aumento de contagios que se está registrando pone, digamos, el debate nuevamente y lamentablemente pone a la escuela como en el primer lugar que se piensa en cerrar, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos trabajando y enfatizando en la idea que todo lo contrario, que la escuela hoy es el lugar más importante para para el freno y la detección de los casos sospechosos y los casos asintomáticos, ¿no? Entonces, quitarle ese rol a la escuela hoy, cerrándola, para nosotros es un sinsentido. Primero porque ya hay suficiente evidencia nacional, ¿no? Local, porque antes la evidencia era en el extranjero, digamos, y no lo tomaban en cuenta. Pero hoy con la evidencia local que tenemos, de hecho la semana pasada se informó que la tasa de contagios dentro de o sea, en los alumnos de la escuela era de 1%, ¿no? Era muy baja. La ministra Bisotti también enfatizó que la escuela no es el lugar donde se transmite, donde hay transmisión del virus, sino todo lo contrario. Sin embargo, a la primera de cambio se piensa o se presiona para pedir el cierre de las escuelas. Digamos, hoy son los gremios que están haciendo presión para el cierre de las escuelas y nosotros nos preguntamos por qué y para qué cerrarían las escuelas, ¿no? Porque si no son el foco de contagio, sino que todo lo contrario, son el lugar donde se detectan los casos y se aíslan los casos que son sospechosos, tampoco las escuelas generan una mayor circulación de personas, porque esto es otro tema que me gustaría después que lo dejemos en claro. Hoy la escuela en Pilar, por lo menos, la escuela con clases presenciales es sumamente escasa, ¿no? Hay una idea generalizada que los chicos volvieron todos a la escuela en su totalidad y eso está muy lejos de ser verdad. Nosotros hicimos un relevamiento, digamos, a pulmón, hecho por los padres, con ayuda de la gente que nos ha llenado el formulario, contando cuántas horas de presencialidad hay en las escuelas, ¿no? Y en provincia de Buenos Aires el resultado es abrumador, es decir, hay una diferencia sustancial entre las escuelas privadas y las escuelas públicas. Hoy por hoy, los chicos de Pilar, que son el mismo caso que todos los chicos de la provincia de Buenos Aires, de las escuelas públicas, tienen una vez al mes clases presenciales, solo 90 minutos. Entonces, realmente la circulación es muy escasa en lo que sería, de alguna manera, el impacto en el transporte público, ¿no? Y en los casos de las escuelas que son privadas, en general, los chicos son trasladados en autos particulares. Son pocos los chicos que van en transporte público, ¿no? Teniendo en cuenta las características de nuestro municipio. Ahora bien, volviendo a la idea de por qué se piensa o por qué se querría cerrar, decimos, bueno, los gremios quieren proteger a los docentes, ¿no? Pero los docentes ya han tenido todo su sistema de dispensas, entonces los docentes de riesgo no están yendo a la escuela, sino que están haciendo trabajos desde la virtualidad y también han sido vacunados, o por lo menos debieran haber sido todos vacunados, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, después nos preguntamos, el protocolo que se hizo dentro de las escuelas, lo hicieron dentro de la mesa de cohesión con los gremios, o sea, los gremios hicieron este protocolo tan estricto que tiene la escuela, que hoy permite ser el foco de freno de la transmisión. No sé si tal vez la gente no está tan familiarizada con las definiciones de los protocolos, pero para la escuela un contacto estrecho es una docente que está con barbijo, con una máscara, en un aula ventilada, a 2 metros de distancia de sus alumnos, ¿no? Sin embargo, para el Ministerio de Salud, el contacto estrecho es una persona que está sin barbijo, a menos de 1 metro de distancia, durante más de 15 minutos. O sea, hay una diferencia enorme. Entonces, con ese protocolo tan estricto, realmente la escuela es el freno a la transmisión del virus. Porque, no sé, yo me pregunto, si uno va al supermercado y está en contacto con la cajera un rato, el supermercado a nosotros no nos avisa que esa cajera dio positivo, o en un restaurante tampoco nos avisan que el mozo dio positivo para poder aislarnos. Sin embargo, esto sí sucede en la escuela.
Entonces, por eso también nos preguntamos por qué, cuál sería el objetivo de cerrar. Por otro lado, también decimos, bueno, pensarán que quieren aprovechar para arreglar las escuelas, ¿no? En el municipio de Pilar hemos detectado que hay numerosas escuelas que tienen problemas de filtración en los techos, que tienen que renovar las bombas de agua, que tienen falta de agua, que tienen que mejorar la calefacción, por ejemplo, para prepararse para el invierno. Sin embargo, lamentablemente, y esto fue de público conocimiento, el municipio está cobrando un impuesto extraordinario, un impuesto COVID, que puede usar a su discreción y tampoco, digamos, hay ningún plan para, digamos, público para ver qué obras están previstas para el 2021 en las escuelas. Entonces, además... No, perdón, ahí te corto un segundo porque a esto tengo que agregar que no siempre se entera a todos, ustedes no tienen por qué estar al tanto, pero hay obras que no se hicieron durante todo el año pasado que estuvieron cerradas las escuelas, siendo que en otros municipios sí, no es que había una prohibición de obra, y se comenzaron a hacer a los 2-3 días de inicio de clases. Entonces hay muchas escuelas que están cerradas por obra. Exacto. Eso hay que aclararlo. No, claro, por eso mismo, investigando esto también, pude detectar que el año pasado el Fondo de Cooperación el Fondo Educativo sí. era de 318 millones de pesos y este año está presupuestado 100 millones de pesos menos. Y además, por también lo que pude investigar es que las obras no... Pilar es el único municipio cuyas obras no pasan por el Consejo Escolar, y el Consejo Escolar tampoco sabe. Entonces, no encontramos realmente el motivo para que la escuela sea, digamos, objetivo de decir, bueno, digamos, es lo primero que tiene que cerrar, ¿no? Por eso, y ahora te explico por qué, porque en realidad la escuela tiene un sistema de cierre constante e intermitente. O sea, la escuela permanentemente cierra burbujas para evitar, digamos, en caso de se detecta un caso sospechoso, se aísla, digamos, a ese grupo. Cuando se define si es un caso positivo, se los aísla 14 días, si es positivo, si es negativo, los chicos vuelven a la escuela con sus docentes, ¿no? Entonces, la escuela en sí misma puede estar abierta, entre comillas, pero ya tiene un sistema establecido de cierre intermitente. Entonces, tampoco tiene sentido cerrarla. Primero porque se pierde esta oportunidad de ser un recurso que ayude a detectar el comportamiento del virus en nuestra comunidad. Por otro lado, nosotros también entendemos que al mandar a los chicos a la escuela, todos somos mucho más responsables, ¿no? Como sociedad, como padres, porque estamos obligados, primero, a no mandarlo con síntomas, y segundo, hacia un padre que tiene síntomas, tampoco mandar a su hijo al colegio y avisar al colegio. Y lo que está sucediendo en la realidad es que muchos padres, al estar en contacto con un amigo o con un conocido que dio positivo, se van a hisopar en forma preventiva. Y ahí saltan padres que son positivos pero son asintomáticos, ¿no? Entonces ahí se aísla ese niño de la escuela porque sus padres son positivos y asintomáticos. Nosotros no vemos que esto suceda en ninguna otra actividad, salvo en lo laboral. Pero bueno, los trabajos, también la presencialidad de los trabajos es escasa también, porque hay mucho teletrabajo. Entonces, no encontramos qué podría reemplazar a la escuela como si fuese un plan detectar, ¿no? Entonces me parece súper importante el rol de la escuela, no desde el punto de vista sanitario, ¿no? Va pensando en por qué se pretende o por qué se hace presión para cerrar las escuelas. ¿Qué pasa con esta postura de los gremios de decir, bueno, necesitamos que se suspendan las clases presenciales, que se siga con la virtualidad, que de hecho hoy son los dos, ¿no? Virtual y presencial, por 2 semanas, hasta ver el resultado de estas nuevas medidas? Bueno, nosotros por eso nos preguntamos cuál es el objetivo, porque esos 14 días que se suspenderían, entre comillas, las clases presenciales, entre comillas presenciales, por eso ahora lo que quiero ampliar sobre eso, sobre lo que nosotros consideramos clases presenciales, si eso no está acompañado con medidas del resto de las otras actividades, ¿no? Nosotros siempre sostuvimos, y lo sostienen el resto de los países que le dan prioridad a la educación, que la escuela es lo último que debería cerrarse, ¿no? Hoy estamos casi pensando, se hizo una restricción horaria y se está directamente hablando de presionando sobre un cierre de 14 días. Y aparte un cierre para hacer qué, digamos, todo el mundo se va a quedar en su casa, lo dudo. Pero a mí me gustaría romper esta idea de que hay clases presenciales. Bien, a ver, ahora sí, quiero que me digas
¿Qué encontraron ustedes cuando hablamos de... Porque estuviste diciendo unos datitos, tiraste mientras ibas hablando, que son muy fuertes. Cuando hablamos de presencialidad, es verdad, aquel que no está vinculado a la comunidad educativa dice, wow, los chicos están yendo, está todo organizado, todo lindo, todo bárbaro, van a la escuela, toman esa clase presencial, no es lo ideal, sería lo ideal estar en los horarios de siempre, pero bueno, por lo menos están. ¿Qué pasa en la realidad? Mira, la realidad es que hoy lo que se sabe desde junio del 2020 es que el 45% de los hogares no tiene una computadora en su casa, ¿sí? Entonces partamos de la base que hay 45% de casi la mitad de los niños que no tienen una clase virtual mirando a su profesor por Zoom ni nada, ¿no? O sea, estamos hablando de esto en un contexto donde el 60% de los niños además son pobres. Pero además, de los restantes hogares que tienen computadora, el 52% no tiene la computadora destinada para el uso educativo, con lo cual hoy la escuela se reduce a algunas horas de presencialidad y al envío de trabajos prácticos por WhatsApp a los celulares de los padres, que eso implica que los padres tienen que tener datos comprados para poder bajar la información, tienen que tener un celular con suficiente memoria para tener todos los trabajos de sus hijos, o los videos que le mandan los profesores, tienen que tener plata para las fotocopias, porque en las escuelas no están dando fotocopias a los chicos. Entonces, ese es el escenario hoy, digamos, que se enfrenta a un niño y una niña de la escuela pública de Pilar. Y eso en las informaciones, en el relevo que se hizo, que tiene unas 205 escuelas públicas, y un total de 470 y pico de escuelas en total, tanto públicas o privadas, la disparidad de horas de presencialidad entre las escuelas de gestión privada y las escuelas de gestión pública son desgarradoras, porque este sistema profundiza la desigualdad, la garantiza, digamos, la eleva a la máxima potencia, porque... a ver, para ponerte un ejemplo... Digamos, mientras vos hablás, estamos en Face mirando estas placas, ¿no? Con los porcentajes. Sí, mira, en la primer placa, en el total de las escuelas de gestión privada relevadas, el 80%, digamos, en nivel primario está abierto y cerradas son muy pocas. O sea, en gestión privada las escuelas están abiertas, ¿sí? Cuando pasamos a las escuelas de gestión pública... Estamos hablando que las abiertas son mucho menor que las que están cerradas o no tienen presencialidad. Sí, las verdes serían las abiertas, cerradas en rojo, y las grises sin información. Sin informada, claro. De ese porcentaje de las escuelas abiertas que tienen clases presenciales todas las semanas, porque vamos a dividir 3 grupos para que se pueda entender. Hay un grupo de escuelas que tienen una presencialidad de una vez a la semana, 90 minutos, perdón, una vez al mes, 90 minutos diarios. ¿Por qué? Porque tienen una matrícula de entre 60 o 70 chicos por curso, nos han llegado a contar, sí, que obliga a los directivos a dividir las burbujas en 4, por Exacto. ejemplo, ¿no? Sí, o en más. Sí, sí. Entonces, a mayor cantidad de alumnos o mayor cantidad de matrícula, más allá del espacio que tenga la escuela, mayor cantidad de burbujas, menor presencialidad para los niños, ¿no? Uh-huh. Y eso te lo traigo a colación porque también hay una migración enorme de alumnos de la escuela privada a la escuela pública. Sí. Y eso se ve, digamos, no hay un relevamiento oficial, no hay datos oficiales del 2020, y si están no son abiertos al público. Entonces, hoy los niños de la escuela de gestión pública sufren doble, porque sufren la migración, mayor alumnado, digamos, que viene de las escuelas privadas, que obviamente por la crisis económica han dejado de poder pagar las escuelas, y eso les lleva a tener aún menor presencialidad, ¿sí? Entonces, en todos los cuadros lo que ven es la disparidad real entre la escuela de gestión privada y la escuela pública. Por eso insistimos, como padres organizados, que esto que pedimos, el cierre de las escuelas afecta enormemente a los chicos de mayor vulnerabilidad. Afecta aún más a pesar de la situación, ¿no? Porque la situación ya los está afectando. Exacto, porque si hoy decimos cerramos las clases presenciales y pasamos a modo virtual, estamos dejando a más de la mitad de los niños
fuera del sistema escolar, porque en Provincia de Buenos Aires el 70% de las escuelas son de gestión pública, ¿no? De gestión, o sea, gestión privada es la excepción, ¿sí? Nuestro relevo tiene mucho de gestión privada porque no tenemos los datos de la gestión pública, justamente. Pero sí, no, además Pilar es atípico en esto, porque tienen muchísimas escuelas privadas. Exacto. Entonces, con lo poco que pudimos ver, es un relevo hecho a pulmón y hecho con el corazón y con la garra que le estamos poniendo, porque para entender dónde estamos parados y también tratar de transmitir a nuestras autoridades que la voz de los niños tiene que ser tenida en cuenta en esta toma de decisiones. Por eso, Padres Organizados, desde en Pilar específicamente, nosotros en enero ya presentamos cartas al subsecretario de Educación de Pilar, Matías Espíndola, al Consejo Escolar, a su presidenta Victoria Carey y a la inspectora distrital Mirta Galván. También presentamos un pedido de información al Defensor del Pueblo, que lo hicimos también en la delegación de la Defensoría de Pilar, pidiendo, porque acá hay el rol del Defensor del Pueblo, es digamos, una manera de velar por los derechos de los niños. Juan Manuel Quintana. Exacto, y de ninguna de estas personas hemos recibido ninguna respuesta, ni ningún llamado, ni ninguna invitación a escucharnos, porque, a ver, acá el interés superior del niño no está siendo atendido en este momento, entonces por eso tratamos con información relevada, concreta, no con opiniones. Con laburo, con un laburo tremendo. Para llegar a esto es un laburo tremendo, tremendo. Esto lo tendría que tener el Estado permanentemente. Bueno, esa es la queja que tenemos los padres diciendo estamos haciendo un trabajo que no nos corresponde con nuestra preocupación por todos los niños, porque esto realmente afecta a todos los niños y especialmente a los niños vulnerables. Y te digo más, hoy estamos presentando una carta en La Plata a Agustina Vila, que es la directora de la Dirección General de Escuelas, que sería la ministra de Educación de la provincia, para realmente nos escuche. ¿Por qué? Porque cerrar la escuela hoy es quitarle a los chicos el único espacio donde pueden ser escuchados. ¿Por qué? Porque la escuela es el lugar que detecta todas las patologías que se generaron el año pasado a nivel emocional y psíquico, ¿no? Trastornos alimentarios, ansiedades, depresiones, ¿no? Y en segundo lugar es el lugar donde las maestras y los maestros detectan si el niño está sufriendo violencia intrafamiliar, si el niño está siendo abusado dentro de su familia. Esto es gravísimo. Quitarle esa oportunidad o ese lugar a los chicos es otro daño extra. Entonces, ya la escuela tiene su sistema de cierre intermitente, es el lugar donde se detiene la transmisión del virus, es el lugar donde el niño recibe contención emocional y social. Entonces, es como estamos rogando que por favor se mantengan las escuelas abiertas todo lo posible. Creo que también, Lucila, esto a modo personal, me parece también que necesitamos nosotros como comunicadores, necesitamos un sinceramiento de la realidad, que nos cuenten, a ver, esto que vos mencionás, que te dicen que los chicos van todos a clases, que la presencialidad, qué sé yo, le estás marcando que no existe y no sos la única que nos lo dice, ¿sí? Y lo vemos nosotros también. Y los papás que nos mandan los mensajes y nos dicen, no, mi hijo no va hasta dentro de 3 semanas. O sea, exactamente, es así, es tal cual así. Y es más, esto ha generado, yo te diría, hasta mayor circulación de personas, porque los padres tienen que volver a trabajar, los padres tienen que trabajar, entonces el niño que va a ir solamente una semana a la escuela, o una semana sí, o una semana no, que puede ser el otro grupo, porque está el grupo de una vez por mes, está el grupo de una semana sí, una semana no, y en los colegios de mejor situación van todos los días, solo media jornada, porque las escuelas que podrían haber dado su presencialidad completa, sus 8 horas completas, les pusieron un límite arbitrario sin ningún sentido, sin ninguna razón sanitaria, porque el virus no contagia a partir de las 4 horas, ¿no? Digamos, digamos, es lo mismo que estén 4 horas que 8 horas. Entonces, eso ha generado, en nuestra opinión, hasta mayor circulación, porque las familias han tenido que recurrir a contratar a una persona para que esté en la casa o a pedirle a un vecino que cuide a los chicos mientras ellos salen a trabajar. Entonces, haber perdido la escuela como rol de ordenador de la familia y de la sociedad, yo creo que es altamente negativo. O sea, no vemos ningún motivo por el cual una vez más en un segundo año se cometa el error de
cerrar las escuelas para frenar el virus, que no se frena de esa manera, se frena de otra manera, se frena con los protocolos, se frena con el buen uso del barbijo. Y de nuevo, la escuela es el lugar donde se enseñan esas cosas, donde mejor se enseñan, ¿no? Lucila, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias, y estamos atentos para ver si alguien les responde. Yo ya de enero a la fecha ya perdí la esperanza, no sé ustedes, pero a lo mejor desde la provincia sí te responden, ¿no? Cuando presenten esta carta. Acá estaremos y ni bien tengamos alguna novedad lo haremos saber, por supuesto, pero seguiremos insistiendo. Gracias, un abrazo. No, gracias a vos, hasta luego. Lucila, Padres Organizados, en este caso en particular, región 11, con una realidad que te venimos contando todos los días. La presencialidad no es tan como vos te la imaginabas, o como al menos nosotros escuchamos permanentemente que nos cuentan que, sí, está todo el mundo bárbaro, genial. ¿Te acuerdas cuando te contábamos acá que había un curso que tenía 84 alumnos? De esto está hablando Lucila. De matrícula de 60 alumnos en un curso y ellos pues lo tenés que dividir las burbujas y van a ir a clase una vez por mes. Sí, y arroja datos reveladores de un gran trabajo, porque recién hablamos con un representante del Consejo Escolar, que nos plantea una realidad parecida, pero sin falta de comunicación, ¿no? Muy desarticulado con los directivos, sobre todo en este momento que los directivos tienen casi todo el rol del protagonismo porque fue la bajada de línea que se les dio con respecto a que organícense cada director como puede. El resultado marca que más de la mitad de las escuelas en Pilar están cerradas, o por obras, o por designación de cargos, o por lo que fuera, no tienen una presencialidad ni alternada. No hay presencialidad. Y en Pilar, lo que marca también el contraste con las escuelas privadas que están tratando de ofrecer mucha cantidad de horas. La verdad que es impactante. Es impactante. Por arriba de las 4 horas que se pueden ofrecer de presencialidad. O sea, que están ofreciendo más de lo que se puede. Pero por una realidad que está marcada por la economía, porque los padres no pagaron el año pasado, entonces están tratando de ofrecer mejor educación. Y no se habla de estos temas. No se sincera. Esa es la cuestión. No se sincera, una cuestión que tiene que ver que a los chicos se los está dejando al final de la cola de los reclamos. Entendemos que es muy complejo el asunto, pero las dos cuestiones están golpeando a los chicos. Hoy los chicos, siempre. ¿Qué tienen que estar haciendo los chicos? Los chicos no tienen que ni salir a trabajar, ni quedarse en sus casas, tienen que educarse. Es el momento de la educación, eso se está postergando. Pero la economía es lo que más los afecta a ellos, porque hoy la pobreza a quien más ataca es a los niños. Entonces, es el doble reclamo que se está dejando. Se está postergando una situación que debería ser mucho más dinámica y más consensuada, porque la verdad que los distintos organismos del Estado tendrían que estar trabajando en conjunto para tratar de ofrecer algún tipo de mejora. Y ya lo vimos. Yo creo que tiene que haber un sinceramiento también por parte del Estado, porque el Estado dice nosotros queremos presencialidad y Trota lo dijo, lo sostiene, sí, lo ¿no? sostiene y lo vuelve a sostener. Y hoy lo escuché en un medio claramente opositor, le dijo, nosotros sostenemos, pero los gremios, nosotros sostenemos la presencialidad. Ahora, ¿cómo es la presencialidad? Esa es la cuestión también. Y también el rol del Estado, como lo habíamos mencionado, que tiene que ver con la contención y con los casos que tiene que ver de todo tipo, desde violencia familiar. Sí, la escuela, mira, yo me acuerdo cuando la presidenta Cristina lanzó, ¿se acuerdan? La libreta para la UH, que vos obtenías la UH y podías estar cobrando la UH si en la escuela se presentaba la libreta con el calendario de vacunas completo. El trámite es con el calendario de vacunas y con tiene que estar el chico escolarizado. Por supuesto. Pero si no, no tenías. La UH era una condición sine qua non. Vos tenías que tener eso para poder tener la UH. Eso es genial, porque eso hizo que muchos chicos vuelvan a la escuela o empiecen la escuela, que en el peor de los casos no habían ido a jardín. Y después la sala de 3, ¿no? Incorporar la sala de 3 también, maravilloso. Es la única manera de salir adelante como país, si lo pensás en términos macro. Luego, al pasar el tiempo, en algún momento se dijo, bueno, está bien, pero
con la situación como está, en algún momento hasta se dijo, bueno, por esta vez no es obligatorio la presentación, pero después sí lo va a seguir siendo, ¿sí? Pero fue una vez, 2 veces habrá sido. Ahora, eso es maravilloso, vos tenés la UH, pero tenés que cumplir con la libreta, sobre todo en el caso de los más chiquitos que ingresan al colegio, y los otros que ya están en 7º y que están en 6º o que están en 1er año y no tienen las vacunas. Vos decís, ¿cómo puede ser que no tenga? Y sí. Y eso, salís al barrio, caminás y empezás a hacer un mini censo y te das cuenta que no tienen las vacunas básicas. Y con esto de la UH se había logrado que papás, mamás se movilicen para poder tener este ingreso. Pero bueno, después me comenta... A esto va lo del ordenador, la escuela ordenadora, la escuela que sirve, la escuela que cuando funciona, ¿no? Cuando los docentes están encima de los chicos, detectás casos desgarradores y el único que lo detecta es el docente. ¿Por qué? Porque es el único ajeno a la familia, o sea, es el único que está por fuera de ese núcleo familiar que va a tener contacto con un chico sin la presencia de los papás. Entonces el chico ahí, en ese momento, es donde puede abrirse y puede hablar porque tiene confianza con ese adulto que tiene todos los días, que ve todos los días, que lo ayuda a crecer, que lo ayuda a aprender, que además de los contenidos, lo contiene como persona, ¿no? Entonces ese es el rol fundamental que tiene el docente para la sociedad y para rescatar a lo más preciado que son nuestros niños, nuestros hijos. Sí, bueno, después me comenta porque comenta Miguel Perna de UDOCVA. Ahora vamos a hablar con esta cuestión, Claudio así que Miguel. si quiere esperamos hablar. Sí, o ahora. Si no, le leo los comentarios porque realmente... Sí, lee el comentario y tenemos a Antonio Laceras en un ratito y después vamos a hablar con el gremio que ya lo teníamos pautado para hablar con UDOCVA que lanza paro mañana, paro docente mañana 14 de abril. Comenta con respecto a, no sé si esta señora recorrió las escuelas, pero invito a recorrerlas. La continuidad pedagógica no evita los contagios. Qué bueno sería que el Estado no subvencione más escuelas de gestión privada y con esos fondos equipar alumnos y a docentes para clases virtuales. Los alumnos universitarios no tienen clases presenciales. Dice, ¿y cómo se le hace a los chicos de 4 años para explicarles que debe tener un tapabocas? Ay, los chiquitos de 4 años son los más obedientes. Los más obedientes. Mi nena tiene 4 años. Tiene 4 años y el primer día fue, el segundo día dijo, papá, ya me sé poner el barbijo, ya me acostumbré a usar el barbijo a clases. ¿Cuánto tiempo tuvo de clase mi hija que va a clases iniciales en la escuela pública de Pilar? ¿Cuánto tiempo? 3 horas de clase. Jardín público, jardín, para que se entienda bien por las dudas. Jardín de infantes, escuela pública. ¿Cuánto? 3 horas tuvo de clase presencial. ¿Desde cuándo? Desde que arrancó. 3 horas. Por todo montones de cuestiones. Yo tengo una mujer que es docente. No es 3 horas al aire, No, 3 horas en total. Contadas. Las 3 horas. Llevamos la cuenta de cuánto está teniendo, cuántas clases tiene en jardín de infantes. Sí. 3 horas que se suman a todas estas cuestiones que venimos charlando. Arreglos en las escuelas, a falta de designación de cargos, a paros generales, a reorganización porque le tiraron todos a los directivos. Pero es la verdad, entonces... estas charlas, las que vamos teniendo con los distintos actores, te van confirmando una realidad que uno vive. Porque uno dice, capaz que soy yo, capaz que es la escuela que te tocó. No, te vas viendo que esta presencialidad que estamos debatiendo es una presencialidad muy agarrada de los hilos. Y después falta de comunicación, porque todo este tipo de cuestión se arregla como, bueno, vamos, ¿cómo seguimos? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y esas charlas no se dan desde ningún lado. Ni desde los padres con las autoridades del municipio, porque no les contestan las cartas. Y entendemos a todos, ¿no? Todos los reclamos son genuinos. Pero hay que empezar a hablar entre las partes para poder empujar por una educación mejor, que esa es la única consigna que nos está tratando. Es cómo hacer para educar. Hago como en la escuela, ¿viste? ¿Puedo? Sí, adelante. Tengo un mensajito. Hola, buen día, nos dice Cir. El otro día fui al consejo escolar porque no recibí la bolsa de mercadería.
Hablé con ella, no sé quién sería, capaz que la presidenta, o recién la mencionó Lucila, y se comunicaba con el director de la escuela 19. Hasta ahora nada. Ese es el otro tema, ¿no? El SAE. El Pilar está en manos del municipio. Vamos, ¿a dónde nos vamos? ¿Vamos a la música? Vamos a la música, volvemos y hablamos con Antonio Las Heras. Después vamos a estar hablando con la gente de UDOGBA para que nos cuente a ver cómo sigue todo esto. Ellos plantearon un paro para mañana con respecto a esto de la presencialidad.